Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla correctamente. Ok, perfecto. Muy buenas noches, Fernando, Gustavo, José. Bien, vamos a ir entonces arrancando ya con nuestra segunda clase. El día de ayer no hemos pasado sesión, la vamos a reponer el día sábado. Bien, entonces hoy día vamos a continuar con el avance, ¿no? Para ello, vamos abriendo, por favor, el programa. Ya tenían que tenerlo todos instalado para que podamos continuar ya con el avance todos en forma paralela, ¿no? Ok. Bien, a ver, entonces hemos visto la primera sesión, lo que era una interfaz general del AutoCAD, ¿no? Habíamos empezado a conocer un poco la herramienta, ver qué se puede hacer con esta herramienta, ¿no? Bueno, se puede aplicar en distintos tipos de trabajos que se puedan tener y demás, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar hoy día conociendo un poco sobre las herramientas de edición, ¿no? En la primera sesión habíamos visto un poco acerca de las herramientas de dibujo, ¿no? Para esto voy a iniciar un nuevo dibujo, ¿sí? Nos venimos a esta opción que dice iniciar dibujo, empezamos, bien, y vamos a hacer unas configuraciones iniciales, ¿no? Similar a lo que habíamos visto. Vamos a venir al menú de aplicación de AutoCAD y aquí vamos a buscar esta opción que dice ayudas al dibujo, ¿sí? Y en ayudas al dibujo vamos a buscar nuevamente unidades. Entonces entramos a unidades y en unidades vamos a cambiar la precisión con 2 decimales para los grados también. Y la unidad de trabajo vamos a ponerlo en metros, ¿sí? Lo vamos a colocar en metros y le digo aceptar, ¿no? Esto para que nos acostumbremos a tener un control en nuestras unidades, ¿no? Recuerdan que con el mouse ustedes podían girar la ruedita del ratón hacia adelante para acercarse, hacia atrás para alejarse y presionando la ruedita del ratón podían desplazar, ¿no? La pantalla, el dibujo que se está utilizando en el AutoCAD. Bueno, entonces en nuestro caso vamos a acercar con la ruedita del ratón, vamos a ir hacia adelante hasta que esta cuadrícula ya no se haga más pequeña, ¿sí? Que sería ese el punto, ¿no? Ese sería el límite. Bien, ok, entonces me van confirmando, estamos hasta acá, están todos ya con la ventana de un nuevo dibujo, han configurado las unidades. Ok, bien, estamos todos hasta acá entonces, ¿no? Bien. Bueno, a ver, una recomendación, por favor, van a tratar de seguir todo lo que vamos a hacer, ya van a hacer una pequeña tareita, van a llevar para el día de mañana, para practicar, ¿no? No es tanto el fin de cargarles tareas, sino simplemente es para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a colocar un elemento sencillito para ir viendo qué características tenemos nosotros dentro del menú de modificar o de edición, ¿sí? Recuerdan ustedes que habíamos visto algunas herramientas de dibujo, ¿no? Las que estaban por acá, líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, elipses, ¿no? Que eran las opciones que habíamos conocido. Voy a aplicar ahora, ¿no? Estos elementos de aquí, ¿no? Los elementos de mover, ¿no? Los más utilizados, mover, copiar, girar, recortar o alargar algún elemento, crear un desfase, una simetría, también crear una escala, ¿no? Y bueno, crear una matriz que es como crear copias simultáneas de un objeto, ¿ok? Bien, entonces fíjense cómo vamos a ir haciendo. Vamos a empezar seleccionando el comando línea, ¿sí? Recuerdan, le damos un clic en línea
y le damos un clic al inicio, ¿sí? Y un clic al final, ¿sí? No importa la medida, la dirección que ustedes le coloquen a la línea, de momento, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar así. Ahí está, mi línea. Recuerdan que para que termine la introducción, tengo que darle Enter o Escape, ¿sí? Enter o Escape y termina la introducción de la línea. Bien, entonces vamos a empezar viendo propiedades para esta línea, ¿no? Cuando ustedes seleccionan una línea o un elemento cualquiera de AutoCAD, ¿sí? Lo marcan. Recuerden que pueden marcarlo posicionándose sobre el elemento. Pueden abrir la ventana, recuerdan, de izquierda de derecha a izquierda. O también podríamos abrirlo de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces ya habíamos explicado qué características tiene cada una de esas formas de selección, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar el elemento, le voy a dar un clic derecho y voy a buscar esta opción de acá, que dice propiedades, ¿no? Entonces le doy un clic en propiedades, se me tendría que desplegar aquí un cuadro, ¿no? Donde me muestre generalidades de este elemento, ¿sí? Entonces, este cuadro me indica, ¿no? El color que tiene el elemento, que está por capa, y por capa el color está ahorita, lo podemos ver en blanco, ¿no? Ya cuando lleguemos a la clase de capas, ahí vamos a ver cómo cambiar eso. Me indica en qué capa está, ¿no? Esto igual podemos gestionar la información como si estuviéramos haciendo una clasificación de nuestros dibujos, ¿no? Puedo tener unas capas, por ejemplo, para puras líneas, una capa para puras circunferencias, ¿no? Es decir, para que se vaya ordenando y pueda borrar o editar el dibujo según sea la necesidad que tengamos. Después tenemos el tipo de línea que se va a utilizar. En este caso, por capa, es una línea continua. Se pueden utilizar otros tipos de línea también. La escala de tipo de línea, ¿no? Está el grosor de la línea, la transferencia, pero transparencia, la altura del objeto. Podemos ver más abajito un poco sobre su geometría, ¿no? Las posiciones, las coordenadas iniciales de X, Y y Z. Están las coordenadas finales de X, Y, Z. Están los incrementos, que no es nada más que la diferencia entre el final y el inicial. Ahí está la diferencia. Después está la longitud de este elemento. Este elemento ahorita tiene una longitud de 1.97, ¿no? Y respecto a la horizontal, tiene un ángulo de 55.77, ¿no? Nosotros hemos visto cómo dibujar sin precisión, ¿no? Simplemente hemos visto cómo se coloca línea, ya después la vamos a aplicar en un ejemplo muy sencillito, ¿ok? Entonces, fíjense que de esa manera ustedes pueden colocar cualquier objeto de los que hemos aprendido a dibujar en la anterior clase y pueden ver sus propiedades, ¿ya? Bueno, entonces, ahora, ¿qué más vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a mover esta línea. Cuando ustedes seleccionan la línea, ¿sí? Pueden seleccionar y luego buscar este comando de aquí arriba que dice desplazar o mover, ¿sí? Entonces, le dan un clic a ese comando y tienen que fijarse aquí abajo, ¿no? Esta barra de comandos que les había explicado, ¿qué les está pidiendo? Les dice que precisen un punto base, ¿no? Precisar un punto base significa que tienen que indicarle a partir de dónde quieren mover esa línea. Esto no significa que sí o sí tengo que marcar un punto que esté al inicio o al final o en cualquier parte de la línea. No necesariamente tiene que ser dentro de la línea. Yo puedo marcar un punto referencial de acá, aunque no tenga la línea en este punto, para que a partir de este punto lo mueva a otra posición, ¿no? Y la línea quedará ahí, ¿sí? Pueden marcar la misma línea, ¿no? Si quieren este punto o si quieren este punto, y lo pueden marcar para que mueva ahí la línea, ¿sí? Ustedes pueden elegir cualquier punto de referencia, no necesariamente tiene que ser la propia línea, ¿ya? Entonces ahí me dice, ¿no? Precise punto base, ¿ok? Entonces yo quiero mover a partir de este extremo, fíjense cómo está agarrando la captura del OSNAP, ¿no? Le doy un clic y fíjense que ahora puedo mover, ¿no? Hacia donde yo quiera este elemento. De igual manera, fíjense, no le estoy dando medidas, ¿no? Es decir, estoy moviendo, pero sin darle una medida en específico, ¿no? Eh, Puedo hacer de esta manera, fíjense, lo puedo mover ahí, ya se movió. O también puedo volver a seleccionar, puedo volver a decirle acá al comando, desplazar. Y esta vez, nuevamente, precise punto base. Voy a precisar este punto base. Y en esta dirección, ¿sí? Cualquier dirección, ahorita está activado de mí una de las referencias para el ángulo, pero en esta dirección, fíjense, ahí, yo quisiera que en esa dirección se desplace únicamente 3 unidades.
Ahorita está con 2.59, ¿no? Fíjense que hay una barrita que está abajo de mi cursor que indica, ¿no? 2.59. Entonces yo le voy a decir que se mueva 3. Le coloco 3, typeamos con el teclado 3 y le doy Enter. Y se ha desplazado 3 unidades respecto a la posición inicial que tenía esta línea. ¿Sí? Entonces podemos hacer nosotros el desplazamiento controlando, ¿no? La posición donde se va a desplazar o también moviéndolo según la necesidad que tengamos, ¿no? No siempre vamos a mover con unidades. Algunas veces tenemos que juntar. Supónganse que yo tengo aquí un rectángulo. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo hemos puesto un rectángulo? Un clic al inicio, un clic al final. Y supónganse que yo aquí quiero que esta línea que estamos viendo acá, yo quiero que esa línea quede ahí. ¿Sí? Entonces, yo acá desconozco cuánto es esta distancia. ¿Sí? Desconozco esta distancia. Pero podría llevar de este punto a este punto, ¿no? Entonces, no siempre va a ser con distancia, sino también puedo agarrar directamente un punto y llevarlo hasta otro punto. ¿Sí? Fíjense, lo vamos a hacer. Voy a seleccionar la línea, le voy a decir mover y voy a agarrar, fíjense, este punto a este punto. ¿Sí? Entonces podemos ir moviendo, no solamente con los extremos, recuerden que podemos mover también con el punto medio, podemos mover de forma perpendicular si queremos, ¿no? Entonces se puede hacer eso también. Bien, un comando muy similar en su forma de aplicación es el comando de copiar, ¿sí? El que está aquí abajito. Este comando de copiar, ¿no? De igual manera, ustedes seleccionan un elemento y le dicen acá copiar, ¿sí? Al que está abajo. Le decimos copiar y de igual manera tengo que seleccionar un punto base a partir de donde se va a hacer la copia. Entonces yo podría igual marcar un punto que pertenezca a la línea o un punto cualquiera, ¿sí? Puede ser por acá, puede ser el mismo rectángulo, ese punto cualquiera. Bien, entonces yo para este caso voy a marcar este extremo, fíjense, donde está la esquinita. Agarro y fíjense, lo voy a copiar a esta zona. Hay una copia. Sigue activa la opción de copiar, ¿sí? Sigue activa. Le doy escape para desactivar. Ahora, no necesariamente, esto igual funciona para el comando de mover, no necesariamente tiene que ser uno por uno. Puedo agarrar varios a la vez. Entonces, para seleccionar varios elementos, puedo marcar 1, 2, o le doy escape. Puedo marcar de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿No? También podría marcar de izquierda a derecha, pero tengo que marcar todos los elementos. ¿No? Entonces ustedes pueden ver la forma de seleccionar. Entonces yo voy a seleccionar 1, 2. Y le voy a decir acá, nuevamente al comando, copiar. ¿Sí? Nuevamente, le digo copiar. Y fíjense, voy a agarrar esta referencia. No voy a agarrar estos puntos de aquí. Voy a agarrar un punto que no es las líneas. Entonces es este punto medio. Y le voy a decir que suba hasta el otro punto medio. Y le doy escape. Fíjense, se ha realizado la copia sin ningún problema. ¿No? A ver, me indican si han podido aplicar estos dos comandos, el de mover y el de copiar. ¿Sí? ¿Se pudo? ¿Vamos bien hasta acá todos? Ok, bien. Entonces, vamos a ver ahora otros comandos, ¿no? Además del que tenemos para mover y copiar. Hay otro que es para girar, ¿ya? Entonces, yo voy a dibujar otro rectángulo, ¿sí? Fíjense, rectángulo. Doy un clic al inicio, un clic al final. Ahí está mi rectángulo. Y voy a girar este rectángulo un cierto ángulo, ¿sí? Puede que la idea mía original del dibujo, puede que yo quiera este rectángulo, que tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, supongámosle que de 50 grados. Entonces, quiero colocar este rectángulo en esta posición. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para eso? Voy a seleccionar el rectángulo. De igual manera, recuerden, lo pueden marcar dándole un clic encima. Pueden hacer un clic aquí, de derecha a izquierda. Pueden hacer el clic
de izquierda a derecha, ¿no? Esas son las opciones para seleccionar. Entonces yo voy a marcar el rectángulo. Y ahora voy a venir a este comando, que es esta flechita ahí que va mostrando un giro. Dice girar. Le damos un clic ahí y me indica, ¿no? Precise un punto base a partir del cual usted quiere girar. Es como seleccionar un pivot, ¿no? Es decir, a partir de dónde yo quiero hacer el giro. Entonces, yo quiero que gire, fíjense, a partir de este puntito, ¿sí? A partir de este puntito. Marco ahí. Y ahora, fíjense, me indica, ¿no? Precise ángulo de rotación. Ok, entonces, fíjense, yo puedo ir marcando ahí, ¿no? Es decir, fíjense, ya está girando. Puedo hacerlo sin medida, es decir, al tanteo. Puedo agarrar ahí un ángulo cualquiera, le doy un clic y se va a quedar ahí. Pero en vez de hacer eso, puedo agarrar una medida un poco más precisa. Entonces, habíamos dicho 50, ¿no? Entonces, typeamos, ¿sí? Typeamos 50 y le damos Enter. Y ya está. Ya tiene 50 de inclinación respecto de la horizontal, ¿no? Fíjense que voy a hacer otro rectángulo. Ahí. Y este lo voy a poner igual a 50 grados, pero el punto base que voy a agarrar no va a ser este extremo, ¿sí? Voy a agarrar otro punto base que esté externo al dibujo, ¿no? Incluso puedo agarrar un punto base de aquí. Entonces, fíjense, selecciono el rectángulo, le digo girar, y fíjense que el punto base lo estoy tomando por acá, ¿sí? Por acá lo vamos a tomar al punto base. Y de igual manera, fíjense cómo me gira. Ahora ese es el pivot, ¿no? Por eso es que se está moviendo todo el rectángulo. Antes solo movía esa partecita del dibujito, pero ahora fíjense cómo se va moviendo. Se mueve de su zona original, ningún punto queda coincidente con la posición original porque el pivot es otro, ¿sí? El pivot es otro, no es perteneciente al dibujo. Entonces puedo apretar por ahí tal vez unos 30, typeamos 30 y le doy Enter. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos aplicar este comando de girar. Hay otro comando que es el de simetría, ¿sí? El de simetría. Entonces, a ver, para el de simetría, supónganse ustedes que voy a dibujar un rectángulo, nuevamente, acá. Además de este rectángulo, voy a dibujar, por ejemplo, una línea, ¿sí? Que esté, por ejemplo, así. Voy a dibujar otra línea que venga de acá y supónganse que sea así, ¿no? No importa el ángulo con el que esté ahí. Lo voy a dibujar así. Entonces, el comando de simetría lo que hace es crearme como una vista espejo o una vista reflejo de este elemento en un sentido opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este comando? Fíjense, vamos a marcar todos estos elementos y para esto voy a aplicar el cuadro de selección, ¿no? Entonces, para abrir el cuadro de selección, habíamos explicado, le damos un clic acá, en cualquier parte de la pantalla, y nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Tiene que abrirse el cuadro color verde. Recuerden que el verde selecciona todo lo que toca. En cambio, el azul, que va de izquierda a derecha, selecciona todo lo que está dentro del cuadro. Si lo toca, no es suficiente. Tiene que estar dentro del cuadro. Entonces, abrimos ahí el cuadrito de derecha a izquierda y seleccionamos estos elementos. Una vez que están seleccionados, fíjense, voy a aplicar este comando que dice simetría. ¿Sí? Simetría. Y aquí abajo, fíjense que me indica, ¿no? Precise el primer punto de línea de simetría. Cuando nosotros aplicamos una simetría, pues tenemos que darle un eje referencial, ¿no? Es decir, un eje a través del cual se va a reflejar o proyectar los objetos que estamos seleccionando. En mi caso, yo quiero que la simetría salga aquí al ladito, pegadito. Entonces, este punto, ¿no? Esta línea de acá va a ser mi eje de referencia. Entonces, tengo que darle el primer clic al primer punto y el segundo clic a este punto. Y me indica, ¿no? Una vez que se ha hecho la simetría, fíjense ustedes cómo se ve ahí la simetría, me indica si una vez hecho esto, yo quiero borrar estos elementos originales o los quiero dejar ahí. Yo le voy a decir que no quiero borrarlos. Entonces le digo no y ya está. ¿Sí? Y ya está. ¿No? Entonces, de esa manera podemos aplicar el comando de simetría. A ver, me indican si han podido aplicar el comando sin problemas, el de girar y el de simetría.
Bien, se pudo entonces, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a ver ahora otro comando más, ¿sí? Supónganse que ustedes, voy a dibujar dos líneas, ¿sí? Supónganse que tengo esta línea de acá. Eh, Vamos a hacerlo con otra línea más. Ahí, ¿sí? Ahí está el dibujo, ¿no? Esto puede representar cualquier exceso en el dibujo, ¿no? Muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, una planta, supónganse arquitectónica, entonces yo estoy haciendo esto, ¿no? Y puede que de acá me haya pasado un poco, ¿no? Entonces puede darse este caso, ¿sí? Puede darse ese caso. Entonces yo lo voy a mostrar acá, cómo se puede hacer este recorte, ¿no? Para recortar, es decir, vamos a pedirle nosotros al programa que borre esto, ¿sí? Que borre eso. O en todo caso, que borre esto. Puede ser cualquiera. Bien, para eso existe un comando dentro del AutoCAD que se llama recortar. ¿Ya? Entonces, este comandito de acá, que está como una tijerita, también tiene su, por así decir, su opuesto, que es alargar. En vez de cortar, vamos a alargar también, ¿no? Es decir, el otro caso sería, por ejemplo, que yo tengo una línea, que esta línea tendría que llegar, supónganse, hasta esta otra línea, ¿no? No ha llegado por, bueno, por cualquier motivo, estábamos tal vez dibujando sin mucha precisión. Entonces, también existe el comando, en vez de cortar, alargar. Vamos a empezar con el que es para cortar. El comando para cortar, ustedes lo seleccionan y lo primero que tienen que marcar, ¿sí? Es el objeto que va a ser el límite, es decir, el objeto que no vamos a cortar, por así decir, ¿no? Entonces, yo no voy a cortar este elemento, entonces lo selecciono y le doy Enter. El segundo objeto que tienen que marcar tiene que ser aquel objeto que quieren cortar y tienen que marcar la dirección que quieren cortar. Fíjense, si yo coloco el cursor de este lado, se me borra esa parte. Si yo coloco el cursor de este lado, se me borra esta parte. ¿Sí? Entonces depende de dónde ustedes coloquen el cursor para ver qué pedacito se borra. Entonces yo quiero borrar este pedacito. Selecciono, se borra y le damos Enter. Y ahí está. ¿Sí? Entonces recuerden, fíjense que ahora ya he borrado ese pedacito. Ahora voy a borrar este pedacito. ¿Sí? Lo voy a borrar ese pedacito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el objeto que no se va a borrar? Este de aquí no se borra y el que se va a borrar es este de este lado. ¿Ya? Entonces, seleccionaré este primero y este después. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, le vamos a decir recortar y selecciono el objeto que no vamos a borrar, que es este de aquí. Enter. Y ahora el pedacito que queremos borrar. Selecciono, Enter. Y ya se ha borrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos aplicar esta herramienta de recortar. Luego está la otra herramienta, la opuesta. Vamos a seleccionarla. ¿Sí? Y con este, antes les explico, con este hay que seleccionar primero el objeto al cual queremos que se alargue otro objeto. Entonces, es decir, el objeto base. Entonces, este es el que yo no voy a cambiar. Entonces, selecciono primero ese. Le damos Enter y luego selecciono el que yo quiero alargar, que sería este objeto, nuestro objeto 2. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, vamos a decirle alargar, desglosamos la flechita y le decimos alargar y marco el objeto límite, este de acá, Enter. Y luego el objeto que quiero que se alargue. Le doy Enter, perdón, selecciono y le doy Enter. Y ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya se alargó, ¿no? Entonces, de esa manera, sencillita, podemos aplicar este comando de recortar y el de alargar. ¿Sí? Bien. Otro comando que es muy útil también es el comando de desfase, que está aquí abajito. ¿Sí? El de desfase. Este comando de desfase lo que hace es crear, ¿no? Una copia tal cual del elemento, ¿no? Más que todo para elementos lineales o bueno, pueden ser curvas también.
¿Para qué? Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, en esta planta arquitectónica que estuviéramos planteando, queremos dibujar los muros, ¿no? Y los muros, pues, tienen una separación, supónganse que de 20 centímetros, ¿no? Entonces, este desfase de 20 centímetros, pues, lo podemos crear desde aquí, de una manera rápida, ¿sí? En vez de estar midiendo 20, 20, ¿no? Entonces, fíjense, sobre este elemento yo voy a crear, supónganse que el muro de este lado, el muro de este lado y el muro de este lado. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que marcar esta opción que dice desfase. Le doy un clic en desfase y aquí la línea de comandos. Precise la distancia de desfase. Entonces, ¿cuál va a ser el desfase que vamos a hacer? Va a ser 0,20. Entonces, typeamos 0,2, enter. Y ahora me indica que seleccione qué objeto se le va a aplicar ese desfase, ¿no? Entonces, puedo marcar, fíjense, este objeto, le doy un clic y ahora me indica, ¿no? Si lo voy a hacer a este lado o lo voy a hacer a este lado. Ustedes ya eligen a qué lado. Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a hacer acá, ¿sí? Acá. Y ahí está, fíjense, un desfase a 0,20. Ahora sigue activada la opción de desfase, pero yo le voy a dar escape para volverlo a hacer. Nuevamente selecciono desfase. Y ahora, fíjense, yo voy a desfasar este muro de aquí, 0,10 hacia arriba y 0,10 hacia abajo. Entonces coloco el desfase, esta vez va a ser 0,1. Le damos Enter. Y ahora tengo que marcar el objeto. Selecciono este, fíjense. Clic, hacia arriba, un clic. Luego vuelvo a seleccionar ese objeto, clic, y luego hacia abajo, un clic. ¿Sí? Y fíjense, se ha creado mis dos desfases, 0,10 arriba, 0,10 abajo. Le doy escape, ¿no? Entonces, yo podría seleccionar la línea del medio y aprieto la tecla suprimir o delete que tengan en sus máquinas. Y ahora tengo, bueno, más o menos el murito que iría de este lado, ¿no? Y aquí, fíjense, yo ya puedo aplicar la herramienta de alargar. Fíjense, yo voy a alargar los dos a la vez, ¿sí? Los dos a la vez. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a decirle, este es el límite, 1, y los que quiero alargar son este de acá y este de acá. Bien, entonces lo hacemos. Voy a venirme acá a la comando de arriba, desglosamos la tijerita, ahí está el de alargar, y selecciono el límite, enter. Y ahora fíjense, marco este elemento y marco este elemento. Y le doy enter. Y ya se han alargado esos dos. ¿Sí? Y así se alarga. Bien, ¿alguna consulta o duda hasta acá? ¿Han podido utilizar esos elementos? Jonathan, la de desfase, sí, sí, sí. Es el mismo caso. Fíjense, si ustedes tuvieran, por ejemplo, voy a dibujar un círculo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Igual, le voy a decir desfase y le voy a decir que el desfase sea, por ejemplo, 0,5. Le doy Enter y ahora voy a seleccionar el círculo. Y puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Un clic y escape. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta acá? Sí, a ver por ahí, Jonathan, Fernando, ¿cómo vamos los demás hasta acá? Bien. A ver, entonces, atentos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a dibujar lo siguiente, ¿sí? Voy a dibujar una cercha, que podría ser una
una cubierta, ¿no? Vamos a hacer este dibujito. Ahí. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá y esto acá. ¿Sí? Ese es el dibujo que vamos a hacer. Bueno, las dimensiones. Este va a ser 1 metro. Cada separación va a ser de 1 metro. 1 metro. 1 metro. 1 metro. 1 metro. La altura del elemento central lo vamos a colocar con 3 metros. ¿Sí? Es mucho, 2 metros puede ser, o no, 3 le vamos a colocar para que se note. ¿Sí? 3. ¿Ya? Y vamos a aprender a cortar estos elementos. Van a ver cómo lo vamos a dibujar. Vamos a aplicar las herramientas que estamos viendo. ¿Sí? Entonces voy a dibujar esta cercha, ¿no? Que tiene todos sus elementos. Y ustedes conocen, este de acá son las cuerdas superiores, ambas. Este de acá sería la cuerda inferior, ¿no? Este elemento de aquí sería una montante, ¿sí? O una parante. Y este sería una diagonal, ¿no? Entonces, esos elementos vamos a dibujar para nuestra cercha. Bien, entonces lo hagamos. Vamos a empezar entonces con una línea, puede ser por acá, que lo haga el dibujo. Ahí. Entonces, fíjense, vamos a elegir línea primero. Y para garantizar que el elemento esté totalmente en la dirección del eje X, tengo que activar esta opción que está aquí abajito, ¿no? En la parte de las opciones directas. Uno que dice restringir curso ortogonalmente o el Orth Mode, ¿sí? Esto ayuda a que el trazo en todo momento sea horizontal, es decir, en X, o vertical, es decir, en Y, ¿sí? Entonces yo lo voy a activar, fíjense, está apagado ahorita, le doy un clic y se prende. Entonces, fíjense, voy a seleccionar este punto y fíjense que no me permite otras posiciones. O es así en X o es hacia arriba en Y. O abajo, ¿no? O a la izquierda o a la derecha. Pero no me permite una posición inclinada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces según nuestro esquema de la cercha, ¿cuánto medía el esquema? Valía 6 metros en total, ¿no? Entonces, fíjense, yo ya no voy a colocar un punto cualquiera en la línea. Antes de colocar un punto, le voy a decir al teclado 6 y Enter. ¿Sí? Y escape. Entonces, fíjense, ahí está mi línea. Puedo ver sus propiedades. Es de 6 metros. Bien. Ahora voy a dibujar la línea que sale del punto medio hacia arriba, que valía 3 metros. ¿Sí? Vamos a dibujar esa línea. Entonces, le voy a decir acá, nuevamente, línea. Y del punto medio para arriba, typeamos el 3, Enter. Y escape. ¿Sí? ¿No? Entonces, pueden fijarse ustedes, ya tenemos nosotros aquí los 6 y aquí 3 metros. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear las cuerdas superiores. Voy a crear una línea ahí, una línea ahí. ¿No? Entonces, para eso podemos quitar el modo ortogonal. ¿Sí? Quitamos el modo ortogonal. Y vamos a seleccionar nuevamente línea. Y fíjense, desde este punto hasta este punto. Enter. Y luego línea desde este punto hasta este punto. Enter. ¿Sí? Listo. Ahora me falta crear las otras montantes, que serían este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Los voy a crear así. ¿Para qué? Para que después apliquemos un recorte y podamos borrar estos pedacitos y estos pedacitos. Ya. Entonces, vamos a seleccionar este elemento, el principal, el de aquí, y le vamos a decir copiar. ¿Sí? Copiamos. Y el punto base va a ser este de aquí abajo. ¿Sí? Este es el punto base. Y fíjense que yo quiero que la copia sea totalmente en la dirección de X. Entonces, para que la copia sea en total dirección de X, tengo que activar esta opción del modo ortogonal. Activamos.
Y ahora sí, mi punto base va a ser este. Y fíjense que el movimiento de la copia solamente está en esta dirección. Ahora, yo quiero que la copia sea, la primera copia a 1 metro y la segunda será a 2 metros desde el punto base. Entonces, voy a ubicar más o menos aquí el cursor, voy a typear 1 y le digo Enter. Ahora voy a typear 2 y le digo Enter. Y fíjense que ya se ha colocado esas copias en ese lugar. Voy a darle escape y voy a repetirlo para el otro lado, ¿sí? Entonces puedo seleccionar, le digo copiar. Antes de colocar el punto base, puedo checar que esté activado el modo ortogonal. Como está activado, entonces coloco mi punto base, me alejo hasta aquí y voy a marcar 1, Enter, 2, Enter. Y le damos escape. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos nuestros elementos que vamos a recortar. Entonces, para recortar, fíjense, lo que vamos a hacer es venir acá, buscamos la herramienta recortar y primero seleccionamos el elemento que no vamos a borrar, que sería este de acá. Bien, entonces lo selecciono, Enter, y luego marco los que sí voy a borrar, que sería este pedacito, un clic, y este pedacito, un clic. Y luego, Enter. Sí, lo repito. Venimos a la herramienta recortar, marcamos el elemento que no vamos a borrar, le doy Enter, y luego le doy un clic a los que queremos borrar. Un clic a este, un clic a este otro, y Enter. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar las diagonales. Voy a dibujar esta diagonal y esta diagonal. Y para llevarlas al otro lado voy a aplicar la simetría. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a venirnos acá, voy a decirle línea. Y en línea voy a marcar, voy a quitar el ortogonal para que pueda hacer la diagonal, porque si no me va a restringir, ¿no? Igual se puede hacer con la captura, pero lo vamos a apagar el ortogonal. Bien, entonces marco el punto inicial de la línea y marco el punto final. Le puedo dar escape. Nuevamente línea, punto inicial, punto final. Y escape. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar la copia. Ahora, no necesito copiar todos, solamente necesito esta diagonal y esta diagonal. Si voy a copiar al otro lado, entonces este va a ser punto inicial y punto final para la simetría, para que este sea el eje, ¿no? A través del cual se produce el espejo o la simetría. Bien. Entonces marcamos las dos diagonales. Voy a venir al icono acá de simetría. Y ahora voy a marcar el punto inicial y el punto final. Le digo que no borre los objetos originales. Y ya está. ¿Sí? A ver, me indican por favor si todos están hasta ahí. Han podido hacer el dibujo. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a dibujar, por ejemplo, algo así como la simbología de una mesita, ¿sí? Muy sencillito. Fíjense cómo. Voy a dibujar un rectángulo, ¿ya? No, primero un círculo, sí, un círculo. Fíjense, voy a dibujarlo el círculo por acá. Y fíjense que, recuerdan que les había indicado que el círculo la primera vez lo hicimos sin darle un diámetro conocido, ¿no? Entonces, ahora sí le voy a dar un diámetro o radio, lo que me pida aquí abajo. Aquí abajo me dice que coloque el radio del círculo. Entonces yo le voy a decir que, bueno, este círculo sea de 2 metros de diámetro, entonces el radio sería 1 metro. Entonces typeamos 1 y Enter. ¿Sí? 1 y Enter. Bien. Entonces este círculo lo voy a seleccionar y
voy a presionar el comando de mover para desplazarlo un poquito por acá. Ahí está. ¿Sí? Simplemente para moverlo. Y ahora voy a seleccionar el comando de rectángulo. ¿Sí? Rectángulo. Y fíjense, lo voy a hacer de acá, algo pequeñito, tal vez por ahí, supónganse. Ahí está. ¿Sí? Un rectángulo por ahí. Sí. Pueden pegarlo un poco más si quieren. Seleccionan, le dan a la opción de mover y pueden seleccionar cualquier punto y lo van moviendo, ¿no? Por ejemplo, por ahí sí. Lo que voy a hacer ahora es crear este elemento repetido alrededor de esta posible mesa, por así decirlo, ¿no? De tal forma que tenga 6 u 8, ¿no? Dependiendo la cantidad que queramos expresar. Yo voy a hacerlo con 6. ¿Bien? Bien. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar nosotros, hay un comando acá que es el de matriz. ¿Sí? Esta matriz lo que hace es crear copias sí, siguiendo una secuencia. Pueden ser horizontales y verticales, pueden ser circulares o pueden ser a lo largo de un trazo. Vamos a ver el que es polar. ¿Sí? El polar sería alrededor de un elemento, ¿no? Tal cual se ve en el ejemplo, estamos haciendo un esquema similar, ¿no? Pero bueno, no con el detalle de las sillitas que tienen ahí. Y entonces, para esto, fíjense, marco el rectángulo, que es el que yo quiero que se repita. Le voy a decir acá matriz polar. ¿Sí? Matriz polar. Y me indica, ¿no? ¿Cuál va a ser el punto central de la matriz? Bueno, como punto central, pues yo quisiera que sea el del círculo, ¿no? Este del círculo. Entonces, si no les aparece a primeras el punto central, entonces traten de acercarse al círculo, a los puntos de la circunferencia, y después recién les va a marcar el centro. ¿Sí? Entonces selecciono ese punto como punto central. ¿Sí? Ahora, aparentemente ya se ha distribuido la cantidad de sillas, por así decir, que quiero, pero la configuración para poder determinar si está bien o no está aquí en la parte superior. ¿Sí? Se ha abierto una ventanita que me indica, ¿no? ¿Cuántos elementos quiere? Entonces, ahorita están con 6, entonces está bien, son 6. Si ustedes quisieran más, por ejemplo, 8, lo colocan 8, se van a aumentar 2 más. Fíjense ahora, cuenten, son 8. ¿Sí? Bueno, entonces lo podemos dejar con 8. Me indica qué separación hay entre cada uno. Hay 45 grados, está bien. El total son 360. Me indica cuántas filas hay y cuántos niveles. Entonces, en este caso, fíjense, yo le podría decir que haya 2 niveles. ¿Sí? Y lo que va a hacer, ¿no? Es acá, como este no está en una matriz rectangular de las que se suelen utilizar, entonces lo deja ahí, ¿no? Si yo tuviera la otra matriz, me generaría quizás más filas, más columnas, ¿no? Entonces voy a dejar esto en uno. Ahí está. Bien. Entonces, no voy a hacer nada más, ¿no? Hay otras características más que podríamos tocar, si es asociativa, si tiene un punto base diferente, opciones que, bueno, son un poquito más avanzadas. Esto es básico para nosotros. Le vamos a decir cerrar matriz. Y ya está. ¿Sí? Fíjense, ya hemos dibujado, bueno, un esquema de una mesa con sus sillas, ¿no? Puedo hacer otro esquema simulando, por ejemplo, la distribución de sillas en un ambiente educativo. Entonces, un poco más sencillo, fíjense, puedo agarrar el rectángulo, ¿sí? Lo puedo dibujar ahí está. Y a este rectángulo, fíjense, voy a aplicar el comando de arco. Y fíjense, voy a marcar un punto aquí, un punto por aquí, tanteando, y el tercer punto en este lado. ¿Sí? Y lo voy a seleccionar todo. Y voy a venir ahora nuevamente a la matriz. Y esta vez no va a ser matriz polar, va a ser matriz rectangular. Entonces, matriz rectangular. Y fíjense, aquí me indica, ¿no? ¿Cuántas columnas van a haber? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Yo le voy a decir que, bueno, en un ambiente educativo le voy a pedir que hagan 8, por ejemplo. 8 columnas. Aquí me dice qué separación hay entre cada columna. Yo le voy a decir que haya, pues, 2 metros. Ya, 2 metros. Más pegaditos, ¿no? Si quieren más separado, pues aumenta la separación simplemente. Luego me dice cuántas filas. Yo voy a colocar por lo menos unas 5 filas. ¿Sí? Supónganse que son 40 estudiantes los que está planteado. Ahí está.
¿no? Ahorita tal vez son muy grandes las sillas, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Y simplemente le digo cerrar matriz y ya he hecho una copia, pues, fíjense, a gran escala de estos elementos. ¿Sí? Fíjense que con estas herramientas básicas podemos ir nosotros haciendo una serie de dibujos, ¿no? Eh, que que va siendo muy útil cuando trabajamos con elementos muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo voy a hacer una cercha un poco más complicada, ¿sí? Entonces, fíjense acá, voy a colocar una línea, ¿sí? Activamos el ortogonal. Le voy a suponer que esta línea, a ver, ya, vamos a suponer que esta línea es un total de 20 metros, ¿sí? O 22, 22 metros. 22 metros, enter, ¿sí? Entonces tengo una línea de 22 metros. Esta línea de 22 metros que tengo acá, voy a crear, fíjense, otra vez una línea. Y esta línea va a estar hacia arriba, ¿sí? Va a estar hacia arriba 0.5, 0.5. Enter, enter. Aquí no voy a hacer nada de este lado todavía, ¿sí? Y voy a crear otra línea, ¿sí? Línea. Desde el punto medio para arriba, 2.5, ¿sí? 2.5, enter, ¿sí? Este es de 0.5 y este es de 2.5. Entonces, fíjense, voy a crear otra línea más que va a venir desde este punto. Voy a quitar el ortogonal y va a venir hasta este punto, ¿sí? Ahora voy a crear una línea más que esté de aquí para arriba 0.5. Activo el ortogonal 0.5, enter. Y ese pedacito que me continúa el dibujo lo voy a unir a este otro de acá. Y escape, ¿sí? Entonces, esto es lo que me interesa más que todo, ¿sí? Estos elementos, el que está aquí, el que está aquí, el que está aquí y el que está aquí, ¿sí? Le voy a hacer una división, fíjense acá, a cada metro, ¿no? Es decir, acá, 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 a cada metro lo voy a hacer, ¿sí? Bien, entonces, para ello, fíjense, esto lo estoy haciendo un poquito rápido, esto lo van a checar nuevamente en el video. Quiero mostrarles más o menos que los dibujos pueden ir desde muy sencillos hasta un poco más aparentemente complicados. Entonces, fíjense acá la línea, yo voy a hacer una línea sobre esta, no hay problema si ustedes dibujan un elemento sobre otro, ¿sí? Les permite el programa. Entonces, yo, por ejemplo, voy a dibujar desde este punto, activo el ortogonal, lo voy a dibujar hacia arriba, ¿sí? Así, y escape. Y lo voy a copiar. Fíjense, selecciono, le digo copiar, marco el punto base y hacia acá le voy a decir 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter, 6, enter, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahí está. Y le doy escape. Entonces, me ha creado las copias a cada metro. Y ahora fíjense, voy a recortar, ¿no? Con este, al nivel de este elemento y al nivel de este elemento. Entonces le digo recortar, este elemento es el que no quiero borrar, enter, y voy a abrir un cuadro de selección, fíjense, no voy a seleccionar uno por uno, voy a abrir un cuadro de selección de derecha a izquierda y se eliminan todos, enter, ¿sí? Voy a hacer algo similar aquí abajo, fíjense, recortar, este elemento es el que no quiero borrar, enter, y un cuadro de izquierda a derecha, hasta donde llegue, porque si me voy pasando un poco ya voy a marcar otros elementos. Marcamos, y los otros dos los puedo seleccionar uno por uno y enter, ¿no? Y fíjense, puedo hacer una línea más aquí de las diagonales, ¿sí? Voy a quitar esto, ahí, enter, ¿no? Y esta línea, fíjense, yo le puedo decir copiar y que a partir de este elemento copie aquí, 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 ahí, ¿no? A cada uno de estos elementos.
Y ahora, fíjense, voy a seleccionar todos estos elementos que están en la parte izquierda para reflejarlos en el lado derecho. Entonces, fíjense, lo marcamos de esta forma. Ahí. ¿Por qué lo hago así y no así? Porque si lo hago así, voy a seleccionar también esta línea. Y no quiero seleccionar esa línea. Entonces, lo hago ahí. Y le digo simetría. Y para la simetría, este va a ser mi eje. De este punto a este punto. Le digo que no borre los objetos. Y ahí está. ¿No? Ya aquí podría colocar otras columnas de acero, columnas de hormigón, o bueno, dependiendo para qué es la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, los dibujitos que se pueden ir trazando, ¿no? Inicialmente son dibujitos sencillitos que ya se pueden ir agarrando mayor grado de complejidad. Han visto que hemos utilizado los comandos básicos, no hemos hecho, creo, algo que no hayamos visto. Entonces, simplemente es cuestión de ir viendo, ¿no? Conocemos el comando y, bueno, ir viendo de qué forma lo podemos utilizar. ¿Ok? Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda, ¿no? Mientras yo lo voy a ir guardando. Sí, sí, les va a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Ya van a ir viendo la complejidad que se puede agarrar, es mucho mayor todavía. Bien, bueno, una tareita sencillita para el día de mañana es que ustedes hagan una planta arquitectónica. No, todavía no les he pasado la lista. Antecitos de salir de la sesión les voy a pasar. Van a hacer ustedes una planta arquitectónica, ¿sí? Ahí, supónganse que ese es el espesor de los muritos. Van a hacer una división de ambientes. Supónganse que puedo dibujar ahí un cuarto, aquí otro cuarto, puedo colocar aquí también otro cuarto. Podemos colocar, bueno, todo esto puede ser un pasillo. Aquí puedo unir tal vez para colocar un bañito, ¿no? Aquí puedo colocar una lavandería. Supónganse así, ¿no? Una división cualquiera. Entonces, esto lo van a practicar. Cada uno agarrará una idea diferente. Lo pueden hacer primero en papel para tener la idea y después lo van haciendo en el AutoCAD. ¿Sí? Vayan proponiendo cuál podría ser ese pequeño diseñito que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Bien. Entonces, denme un minutito, les voy a mandar el formulario. Ahí está el enlace. Bien, entonces esa sería la pequeña tareita para el día de mañana, a manera de que puedan practicar estas herramientas. Una plantita arquitectónica, ¿no? Básica, muy sencillita, sin tanto detalle. Si quieren ir haciendo como esto, por ejemplo, mobiliario dentro de la planta, mucho mejor, ¿sí? Bien. Entonces, de igual manera, el video se los voy a mandar mediante el grupo de Telegram. Igual, al acabar las sesiones del día de hoy, se los mando todos los videos de cada una de las sesiones, ¿no? Bueno, y tenemos sesión. Después de esto tenemos el Civil 3D, para los que también están inscritos para Civil 3D. Entonces, a ver, la consulta. Estoy en el grupo de Telegram y me dieron acceso a 4 cursos, pero todavía faltan los de Revit, Robot y tal. Ah, ya, ya. Para los que también están interesados en tomar el curso de Revit, Robot, los demás, los otros 4 cursos, esos cursos inician el día sábado por la noche. ¿Ya? Entonces, en el mismo grupo se les va a mandar ahí el material, los enlaces de las sesiones. ¿Sí? Es el mismo grupo. Solo que estos primeros días son otros programas, ¿no? Ok, no, no hay de qué. Bien, entonces vayan practicando, por favor, ¿no? La idea de esta herramienta es que la practiquen para que la puedan dominar. Sí, sí, Fernando, están en el grupo de Telegram. Igual acabando las sesiones, igual lo puedo reenviar el video, ¿no? Para los que tal vez recién se han unido al grupo. Bien.
Bueno, entonces hasta aquí estaríamos llegando con esta sesión. Agradecerles a cada uno por haberse dado un poco de su tiempo para poder seguir capacitándose, ¿no? Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.